bacterias, siguiente componente de microbiología que vamos también a profundizar más adelante. Las bacterias son células vivientes, más pequeñas, es decir, si hablamos de los microorganismos, el más pequeño es el virus. Realmente hay más pequeños todavía que los virus, pero nos vamos a quedar hasta ahí. Ahora, ya dentro de los que consideramos con vida, el primero es la bacteria, ¿ok? Porque es una célula, en este caso es una célula procariota, y pues cada célula es un organismo con vida en sí. Entonces, en su parte derecha tienen, por ejemplo, células sanguíneas, esos son leucocitos, es decir, son células defensoras, y estas que ustedes están observando acá son bacterias, en este caso son bacilitos. Después vamos a hablar sobre las morfologías y la disposición de las bacterias. Entonces, a partir de las bacterias, a partir de las células comienza la vida, son células procariotas. Tienen una membrana citoplasmática rodeada por una pared celular. Ojo, entonces las bacterias tienen pared celular que es rico en peptidoglucano. Ojo, para las bacterias la pared celular está formada por peptidoglucano. Después vamos a hablar, por ejemplo, de la pared celular de los hongos y vamos a hablar sobre otros elementos, que es un polímero entre tejidos de naturaleza única que hace que la pared sea rígida. Y precisamente, por ejemplo, van a haber antibióticos que van a atacar a este peptidoglucano precisamente para poder destruir la membrana celular y de esa manera pues destruir la pared celular y de esa manera poder destruir a la bacteria. La estructura de una célula procariota simple no incluye mitocondrias, que esa es una de las diferencias, lo veíamos en la clase de células de la célula procariota y la eucariota, que la procariota es más sencilla y carece de ciertos orgánulos como las mitocondrias, de los lisosomas, retículo endoplásmico o endoplasmático y otros organelos. De hecho, la mayoría de las bacterias son casi del mismo tamaño que las mismas mitocondrias. Es decir, una célula procariota cabe varias veces dentro de una célula eucariota. ¿Okay? Su citoplasma solo contiene ribosomas, que están simbolizados por estos circulitos pequeños, y un solo cromosoma, simbolizado por este que están viendo aquí en el centro, de DNA de doble hebra. Puede haber uno o hasta dos cromosomas en una célula procariota, en una bacteria. Las bacterias no poseen núcleo, ¿ya? No tienen pues una membrana nuclear que delimite el material genético a un espacio del citoplasma, sino que el material genético anda libre en el citoplasma, entre comillas, aunque casi siempre está adherido a una porción o sostenido a una porción del citoplasma. Pero tiene todos los elementos químicos necesarios para los ácidos nucleicos y para la síntesis de las proteínas. Aunque sus requisitos nutricionales varían en gran medida, casi todas las bacterias viven en libertad si disponen de una fuente de energía adecuada para sobrevivir. Estas diminutas máquinas metabólicas se dividen mediante fisión binaria. O sea, la forma de reproducción de las bacterias, ojo, eso sí, pregunta de parcial, la forma de reproducción de las bacterias es fisión binaria. La forma de reproducción de los virus es replicación viral, ¿ya? Y se pueden criar en cultivos artificiales, claro, a menudo en menos de un día. Y por ejemplo, las pruebas de laboratorio que se hacen de bacteriología, cuando se le toma una muestra, por ejemplo, de un pie diabético, de una muestra de orina, de semen, una secreción, etcétera, que se manda a los laboratorios para estudios bacteriológicos, pues los resultados del crecimiento bacteriano están en un día. Entonces, y los podemos criar pues en estos medios artificiales, en placas de Petri, con ciertos medios de cultivos para el crecimiento de bacterias. Por otra parte, esto ya es del ambiente, pero sí para que lo conozcan, las arqueobacterias difieren radicalmente de otras bacterias en cuanto a su estructura y procesos metabólicos.
viven en ambientes que serían hostiles para los seres humanos. Las arqueobacterias las consideramos entonces como las bacterias de vida libre, las bacterias que viven en la naturaleza y que pues no están adaptadas al cuerpo humano, por ende que no representan para nosotros problemas en enfermedades. Las bacterias que nos causan a nosotros enfermedades son esas bacterias que están en relación con nuestro cuerpo y que se han adaptado para causarnos problemas a nosotros. El organismo humano está habitado por miles de especies bacterianas distintas y por eso también vamos a hablar de la microbiota normal, porque estas bacterias tienen una interacción con nuestro cuerpo que resulta beneficioso para nosotros y para ellas. Es decir, existe una simbiosis. Por eso veíamos ese término anteriormente. Mientras algunas mantienen una relación parasitaria temporal, ¿ya? Vamos a hablar en este caso, sobre la microbiota temporal o transitoria. Otras habitan en el ser humano de manera permanente. ¿Ok? Es decir, pues desde una vez nos invaden, se mantienen sobreviviendo con nosotros. Nosotros representamos un ambiente propicio para su crecimiento y desarrollo. También se encuentran bacterias en el ambiente, como en el aire que respiramos, el agua que se bebe, los alimentos que se comen, aunque muchas de ellas son relativamente avirulentes, es decir, que no nos pueden causar enfermedades. ¿Por qué? Porque no están adaptadas a nosotros, no pueden interactuar directamente con nosotros. Entonces, aunque las consumimos, aunque tenemos contacto con ellas, nosotros no representamos un ambiente propicio para su crecimiento y desarrollo, por cuanto la bacteria termina muriendo, porque nosotros no representamos un ambiente propicio para sobrevivir. Otras son capaces de provocar enfermedades potencialmente mortales y hasta las vamos a llamar bacterias patógenas. Más adelante lo vamos a ver estos términos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estas sí tienen capacidad de interactuar con nosotros, con nuestras células, pero en su fin de crecer y reproducirse, nos causan daños a nosotros, causándonos por ende daños a la célula, que eso se repercute entonces al daño en el tejido. El daño en el tejido lleva al daño en el órgano y pues el daño en el órgano implica mal funcionamiento de sistemas y aparatos. La enfermedad puede deberse a los efectos tóxicos de los productos bacterianos, como por ejemplo toxinas, es decir, no es en sí el habitar dentro de nosotros o que se coman nuestros nutrientes, etcétera, lo que nos causa un problema, sino los subproductos o los desechos producidas por ellas las que nos pueden causar el problema. Dentro de ese ejemplo son las toxinas. O bien la invasión, es decir, el que ellos existan o se encuentren ocupando espacios dentro de nuestro cuerpo en donde no deberían de estar. Entonces, la presencia de ellos mismos causan alteración o daño al funcionamiento de esos espacios. El siguiente compuesto, el siguiente microorganismo y del cual como componente vamos a desarrollar más ampliamente, van a ser los hongos. A diferencia de las bacterias, la estructura de los hongos es más compleja. ¿Son microorganismos eucariotas? Siempre que sí. Las bacterias son procariotas. Los hongos y los parásitos son eucariotas. Poseen un núcleo bien definido, por ende poseen mitocondrias, aparato de Golgi y retículo endoplasmático. Los hongos pueden existir en una forma unicelular y cuando existen en forma unicelular, es decir, como una sola célula, la vamos a llamar levadura, que es capaz de replicarse de manera asexual. Si se recuerdan, las bacterias se dividen por fisión binaria y los virus hacen replicación viral. Los hongos, en el caso de las levaduras, se replican de manera asexual, es decir, hacen mitosis, y en el caso de los hongos filamentosos, que también los podemos llamar moho, pueden replicarse por meiosis, que quiere decir que sí hacen una replicación sexual, capaz de replicarse entonces pues de manera tanto sexual como asexual. Los hongos se pueden replicar tanto de manera sexual como asexual. Cuando hablamos de que se pueden reproducir de manera sexual, quiere decir que va a haber alguna estructura que funcione como macho y otra estructura que funcione como hembra.
solo que no lo piensen tanto como los animales, sino que piensenlo más bien como los vegetales. En su momento, al principio, se consideraban los hongos más cercanos a las plantas que a los animales. ¿Ya? Entonces, eh, cuando hablamos de macho y hembra, estructuras macho y hembra, piensen un poquito más en cuanto a la relación de las plantas. La mayor parte de los hongos existen en forma de levadura, o bien en forma de moho. Sin embargo, algunos de ellos pueden adoptar ambas formas. Entonces, a esto les vamos a llamar hongos dimórficos, es decir, que tienen dos morfologías. La forma de levadura, la forma unicelular o la levaduriforme, la vamos a encontrar entonces cuando estamos a temperaturas arriba de los 36 grados, por ejemplo el cuerpo humano. Y la forma ambiental, digámoslo así, la forma que se presenta a los 27 grados, sería la forma de moho, ¿ya? La forma filamentosa. En el caso de que sí es un hongo dimórfico. No todos los hongos son dimórficos, pero lo mencionamos porque hongos que son de importancia clínica, como en este caso Cándida, es un hongo dimórfico, entonces puede presentar las dos morfologías y las dos son de interés clínico. En su lado derecho tienen un ejemplo de hongo filamentoso. Nosotros a simple vista lo observamos como si fuera una especie de telita, pero quiere decir que está formado por miles de filamentos. Vistos al microscopio son filamentos, son como si fueran una especie de tubos, ¿ya? Como si fuera una especie no sé si conocen el bambú. Entonces el bambú, lo que nosotros vemos como bambú, sería lo que se puede observar al microscopio de todos estos filamentos que nosotros, o pequeñas hebras que nosotros vemos aquí de los hongos. Esto entonces sería la forma de moho o la forma filamentosa, es la que se encuentra a temperatura ambiente si fuese un hongo dimórfico, ¿ya? Es decir, aclarar pues que existe las dos formas, si no simplemente esto es forma de moho, ya así de simple. Las levaduras más pequeñas tienen casi el mismo tamaño que las bacterias, aunque la mayor parte es más grande. Si venimos en escala, diríamos que pues en términos de tamaño los primeros son los virus. Miles, millones de virus caben dentro de una bacteria, y seguido después de la bacteria seguiría el hongo en su forma de levadura, que sería un poco más grande o igual que la bacteria. Los mohos forman extensiones tubulares llamadas hifas, que es lo que les digo que lo pensaríamos como si fuera una especie de bambú, una vara de bambú. Eso sería una hifa, solo que macroscópica el bambú, microscópica en el caso de la hifa, que al enlazarse en una red ramificada, así como el bambú se va metiendo uno sobre otro, crean la estructura indefinida que se observa aquí, que como le estaba mencionando en el pan. Los hongos son eucariotas, ya lo había mencionado, y tanto los mohos como las levaduras, ¿okay?, tienen una rígida pared celular, como les mencionaba en la parte de las bacterias, que aquí vamos a mencionar también en los hongos. En las bacterias, la pared celular está compuesta por peptidoglucanos, pregunta de parcial, mientras que en los hongos la pared celular está compuesta por tres tipos de moléculas, que son los glucanos, los mananos y las quitinas, principalmente quitinas. Entonces, la pared celular de los hongos es un poco más rígida que la pared celular de las bacterias. ¿Okay? Entonces, ¿de qué está compuesta la pared celular de las bacterias? De peptidoglucanos. Pregunta de parcial. ¿De qué están compuestas la pared celular de los hongos? Pregunta de parcial. Glucanos, mananos y quitinas. ¿Cuáles son las dos formas en las que se pueden presentar los hongos? Otra pregunta de parcial. Mohos y levaduras. ¿Ya? ¿Cuáles son las formas de reproducción de los hongos? Sexual y asexual. De las bacterias, fusión o fisión binaria. Y de los virus,
replicación viral. Ya les di varias preguntas de parcial. Si llegaron a ver el video hasta acá y los que no, perdieron la oportunidad. Su genoma puede existir en estado diploide o haploide, esto en relación a las formas sexuales, ¿ya? La forma de filamentosa que tiene el hongo puede reproducirse de manera sexual, y en este caso entonces tendríamos células haploides, ¿ya? Que querría decir que solo tienen la mitad del material genético, porque cuando ya se une a su célula complementaria se fusionaría entonces produciendo una célula diploide, es decir, una célula con pues las dos pares de cromosomas o los dos pares de material genéticos necesarios. Entonces una célula diploide, para que lo entendamos mejor, el ejemplo del espermatozoide y el óvulo. El esperma y el óvulo, los dos, son células haploides. ¿Por qué? Porque solo tienen la mitad del material genético. Pero cuando los dos se unen forman un ovocito. El ovocito es una célula diploide porque tiene los 23 cromosomas del padre, los 23 cromosomas de la madre, formando un ser humano. Un ser humano tiene 46 cromosomas. ¿Ok? Entonces, eso es una célula diploide, una célula que ya tiene las dos copias de su material genético. Entonces, los hongos, por tener reproducción sexual, tienen células haploides, ¿ya? Que necesitan entonces como quien diríamos, del macho y la hembra para poder formar una estructura diploide, una célula diploide, que sería ya la célula con toda su información genética para poder crecer y reproducirse posteriormente. O puede tener, en el caso de la reproducción asexual, donde hace mitosis, entonces ahí en la forma de levadura, la levadura es diploide, tiene ya de una sola vez las dos copias de la información genética. Por ende, entonces quiere decir que realizan los hongos pueden realizar tanto meiosis como mitosis, pueden realizar de los dos tipos, ¿ya? Porque tienen células diploide, quiere decir que pueden hacer mitosis, y si tienen células haploide, quiere decir que realizan meiosis. Esos son los dos tipos de reproducción celular que conocemos. En la mayoría de los hongos viven de manera independiente y se encuentran distribuidos ampliamente en la naturaleza. En general, los hongos crecen con mayor lentitud que las bacterias, eso es muy cierto. Por eso es que los crecimientos de hongos en los laboratorios implican hasta meses, hasta un mes, un poquito más de un mes, en cuanto al desarrollo o al cultivo de hongos, mientras que el de las bacterias, en términos de 2 días ya me están dando los resultados. Y esto es por eso, porque los hongos tienen un metabolismo muy lento en comparación a las bacterias. Entonces, así como cuesta que crezcan, también así cuesta que mueran, porque por ejemplo, para la utilización de los antimicóticos para destruir hongos, cuando tenemos una infección por hongos en nuestra piel, por ejemplo, o en cualquier parte de nuestro cuerpo, la absorción del químico es lenta por parte del hongo, porque pues se alimenta de manera muy lenta. Entonces la muerte del hongo es lenta también, a diferencia de las bacterias. Las bacterias, cuando tenemos una infección, como ya mencionamos, crecen en términos de 24 horas. Entonces, en términos de 1 o 2 días después del tratamiento adecuado con el antibiótico, la persona se empieza a sentir mucho mejor, porque pues han absorbido ya el químico para destruirlas. El siguiente componente es parásitos. Si venimos en el orden, primero serían los virus en tanto tamaño. Millones de virus caben dentro de una bacteria. Seguimos con los hongos, que la célula individual, la levadura, puede ser del mismo tamaño que una bacteria o un poco más grande. Y en el caso de los mohos, los hongos filamentosos son tan grandes que los podemos ver incluso en el pan o en la tortilla que se nos ha nacido.
Entonces luego, si seguiríamos en ese orden, siguen los parásitos, que incluso pueden llegar a medir hasta metros en nuestro intestino. Entonces esa sería la secuencia sobre la parte de los tamaños. En cuanto a la complejidad también, ¿ya? Los más sencillos serían los virus, seguidos de las bacterias, seguido después de los hongos, que son un poco más complejos. Ya vieron que incluso tienen reproducción tanto sexual como asexual, tienen dos formas eh, de presentarse, entonces son más complejos todavía que las bacterias. Y luego seguiríamos entonces con los parásitos en complejidad. Los parásitos pueden llegar a medir hasta 12 metros, algunos de ellos, y pueden llegar a tener estructuras muy similares a órganos. Entonces, o sea, ya estamos hablando sobre una complejidad superior incluso que el de los hongos. Abarcan desde las amebas unicelulares, que no las podríamos ver a simple vista, sino que necesitaríamos el microscopio, hasta tenias multicelulares de metros de longitud, como les estaba explicando. En el caso de Taenia solium, Taenia saginata, la estructura individual de las células es eucariota, igual que los hongos, pero los organismos como los gusanos se encuentran muy diferenciados y cuentan con sus propios sistemas orgánicos, es decir, tienen lo que podríamos para nosotros considerar principios de órganos. Obviamente nuestros órganos serían mucho más complejos que el de ellos, pero ellos tendrían ya lo que, digamos lo que por año de evolución en nosotros se formaron ya los órganos, ellos tendrían ya los principios de la constitución de lo que podrían ya ser órganos un tanto similares a los de nosotros. Serían órganos mucho más involucionados a los nuestros, claro está, pero ya serían principios de la conformación de órganos. Eso les hace ver pues el grado de evolución y de complejidad de los parásitos. La mayor parte de los gusanos tienen una etapa larvaria y parte de su ciclo de vida incluye por lo general a diversos huéspedes, vertebrados o invertebrados. Es decir, el ciclo de vida de los parásitos se vuelve más complejo que una simple transmisión, por ejemplo, de virus, bacterias o incluso hongos, sino que, por ejemplo, van a haber parásitos que van a hacer estadios en la tierra, que tienen que pasar un tiempo en la tierra para después madurar, o que van a tener fases de transformación metamorfósicas, es decir, que tienen que pasar de un huevo pasan a una larva, de una larva pasan a un gusano, por ejemplo, inmaduro, luego a un gusano adulto, incluso pueden tener sexo algunos gusanos para poder huevos y seguir replicándose. Entonces ya tienen ciclos de vida pues mucho más complejos en comparación a los otros microorganismos que hemos venido mencionando. Ahora, terminando con el componente de los microorganismos, que posteriormente cada uno de ellos, virus es una unidad, bacterias, hongos, parásitos son unidades independientes que vamos a tratar en estas 20 semanas que dura el ciclo. Otro de los componentes que vamos a estar tratando es sobre la microbiota normal, antes llamada flora bacteriana, pero ya eso queda en desuso porque ahora ya sabemos más y nosotros conocemos por cuanto de que el término flora se le asignó porque en los principios de microscopía, es decir, cuando recién comienzan a formar microscopios y empiezan a ver elementos microscópicos, vieron estructuras parecidas a flores, porque así parecen los hongos vistos al microscopio, parecen jardín lleno de flores. Entonces le pusieron flora y aquí tergiversaron porque pensaron que eran bacterias cuando realmente estaban viendo hongos, porque los hongos son más grandes, como ya había mencionado, los hongos son un poco más grandes que las bacterias. Entonces en los principios de los microscopios lo que llegaron a ver primero fueron hongos. Después, conforme los fueron haciendo mucho mejores, ya lograron ver bacterias. ¿Ok? Entonces, en un primer momento utilizaron el término flora y decían flora bacteriana, pensando que habían visto bacterias, pero habían visto hongos. Y obviamente los hongos sí, al verlos al microscopio, parecen jardín. Entonces el término de flor le caía muy bien. Pero
ya sabiendo esto, pues no es tan recomendable, pero sí es muy popular, utilizar el término de flora, porque pues ya sabemos cuál fue el error que cometieron. Pero sí es muy popular el término de flora, aunque el más adecuado es decir microbiota, es decir, no estamos limitando a que solo estamos hablando de las bacterias, sino que estamos diciendo que nos estamos refiriendo a vida microscópica, y eso incluye tanto virus, hongos, parásitos y bacterias, no solamente a las bacterias. Entonces, el término microbiota normal se utiliza para describir los microorganismos que con frecuencia se encuentran en diversos sitios del cuerpo en los individuos normales y saludables. Es decir, todos nosotros tenemos millones de bacterias, hongos, virus, parásitos viviendo a expensas de nuestro cuerpo o viviendo con nosotros. Eh, Tienen un beneficio, claro está, tienen beneficio y por eso se mantiene esta interacción. Entonces, poco a poco vamos a ir hablando sobre todos estos beneficios que nos genera tener la microbiota. La ganamos desde el momento en que nacemos, desde que pasamos por el canal del parto. Las primeras bacterias que tienen contacto con nosotros son las de la vagina de la mamá, que en el momento de salir pues son las primeras bacterias que colonizan el cuerpo estéril del recién bebé. Luego pues son las de las manos, de las personas que los cuidan, obviamente las del ambiente, etcétera, etcétera. Y así poco a poco nosotros nos vamos cargando con millones de microorganismos que van constituyendo nuestra microbiota. Los integrantes y el número de representantes de la microbiota varían en distintas áreas del cuerpo y a veces dependen de la edad y del estado fisiológico. Incluyen microorganismos cuyas propiedades morfológicas, fisiológicas y genéticas les permiten colonizar y multiplicarse en las condiciones que existen en sitios específicos. Es decir, los microorganismos que nosotros tenemos en nuestro cuerpo están adaptados a ciertas regiones de nuestro cuerpo. Hay algunos que sí se encuentran de manera generalizada en todo nuestro cuerpo, pero hay otros que son específicos de ciertas regiones y que en esas regiones se encuentran muy bien, pero que si pasan hacia otras regiones no. Por ejemplo, Escherichia coli es una bacteria que es favorable para nosotros en el proceso de digestión y generación de ciertas vitaminas a nivel del intestino, pero que si estas bacterias que están en la materia fecal, por ejemplo, tienen contacto con las vías urinarias, nos van a causar las infecciones de vías urinarias. ¿Por qué? Porque Escherichia coli, que es la bacteria más común causante de las IBU, de las infecciones de vías urinarias, está adaptada para vivir dentro del aparato intestinal, dentro del intestino, no para vivir dentro de las vías urinarias. Entonces, a nivel intestinal no hay ningún problema, la bacteria es beneficiosa, pero si pasa a otra región, entonces sí nos causa problemas. Entonces a eso se refiere a que los microorganismos y sus propiedades están adaptadas a ciertas áreas específicas de nuestro cuerpo y que entonces sí nos puede causar si pasan hacia otras áreas. Entonces hay que diferenciar sobre 3 comportamientos que pueden presentar los microorganismos en nuestro cuerpo. El primero es el saprófito. El saprófito básicamente hace alusión a que el organismo no es patógeno. Entonces podríamos decir que patógeno y saprófito son lo opuesto, para comprenderlo de manera bien sencilla. El saprófito se refiere a que básicamente es como si fuera una especie de sope en nuestro cuerpo. Se encargan de limpiar, se encargan de consumir esos detritos celulares, esos elementos de desecho que se producen en nuestro cuerpo. Entonces ellos son como si fueran una especie de carroñeros que se encargan de deshacerse de toda esa basura. No nos causan ningún problema, son beneficiosos. Entonces los tomamos como no patógenos, ¿ok? Ahora, el patógeno es lo contrario, es decir, es el que sí nos causa problemas, es el que el hecho de que esté presente quiere decir que nos va a causar un daño, nos va a causar un problema de salud. Eso es el patógeno. El otro, digamos que es el ambiguo, el que es y no es, oportunista. El oportunista se refiere a que aparentemente es aprófito, es decir, aparentemente bueno, no nos causa daño, pero que resulta que cuando nuestro sistema inmune se deprime por alguna razón, se nos bajan las defensas, entonces se aprovecha y se convierte en patógeno. Ese es el oportunista.
Entonces, dentro de nuestra microbiota, nosotros tenemos microorganismos saprófitos, pero sí podríamos tener microorganismos oportunistas. Es decir, de que en ciertas condiciones se podrían comportar ya como patógenos, es decir, que sí pueden causar daños. Otros objetivos aplicables a los microorganismos. La microbiota residente. Bueno, son tres: residente, transitorio y portador. La residente, como su nombre lo indica, quiere decir que es residente de esa zona o es residente de nuestro cuerpo. Es decir, son los microorganismos normales que deben de estar o que se consideran normales para estar en nuestro cuerpo, ¿ya? La transitoria, como su nombre lo indica, quiere decir que solo transita por nuestro cuerpo. Es decir, son microorganismos que se están por periodos limitados. Esto tiene que ver en esencia con los estudios microbiológicos y, por ejemplo, se puede evidenciar, un ejemplo claro es en la vagina de la mujer, que conforme cambia en edad va cambiando también la microbiota, se va comportando de manera distinta. ¿Por qué? Porque las condiciones en la vagina durante la niñez son una, en la pubertad son otra, después de la pubertad es otra. Entonces esos cambios pues hace que se vaya cambiando la microbiota. Otro aspecto es, por ejemplo, por qué los niños no huelen mal y porque ya el adolescente empieza a emitir esos olores. Y también tiene que ver pues también por eso de los cambios químicos que sufre el cuerpo del adolescente, en donde ciertos microorganismos entonces se multiplican mucho más y entonces estos son los que producen esos olores. Entonces podemos ver que hay una interacción en cuanto a las etapas, por ejemplo, o desarrollo del cuerpo y la presencia de los microorganismos que constituyen la microbiota. Entonces, residente se considera a aquellos microorganismos que se mantienen de manera constante en nuestro cuerpo, ¿ya? Y la transitoria es aquella que solo se encuentra por ciertos periodos, ¿ya? O un periodo y luego pues desaparece. Y el estado de portador, este es otro concepto, se refiere a que la persona, por ejemplo, una persona porta, anda cargando un microorganismo. Aquí existe una situación en cuanto a que el microorganismo podría ser patógeno, pero pueda que dentro de la persona no se esté comportando como patógeno. Entonces la persona se convierte en portador, es decir, anda con él o con ella acarreando un microorganismo que es potencialmente patógeno, es decir, que sí puede causar enfermedad, pero que, por ejemplo, a ella o a él no le causa enfermedad por ciertos elementos bastante complejos que podría ser el mismo cuerpo de la persona en la interacción con el microorganismo o el sistema inmunológico de la persona, etcétera, etcétera. Pero el punto es que a la persona no le está causando enfermedad, pero sí es capaz de transmitirla y a las otras personas les puede causar enfermedad. Aquí, para ampliar esto, podrían ver el video de Mari la tifoidea, así lo pueden buscar en YouTube y ahí lo van a encontrar. Y es la historia de una mujer que era portadora de salmonela y entonces ella era cocinera. Ella, cuando cocinaba, la gente se enfermaba, pero ella no se enfermaba. Ella era portadora, es decir, ella acarreaba la bacteria, se la podía transmitir a demás personas porque no se lavaba bien las manos después de ir al baño, contaminaba los alimentos. Estamos hablando ya por 1800 y pico, entonces pues en aquella época no estaba la conciencia de lavarse las manos como ahora. Entonces las personas iban a los baños, lo que eran baños, las letrinas, no se lavaban las manos. Y bueno, el punto es que Mari la tifoidea fue un caso muy, muy conocido del estado portador. Ahí nace el concepto también de portador, de que es que pueden haber personas que pueden acarrear los microorganismos, que ellas no se enferman, pero que sí las otras personas sí se podrían enfermar porque el microorganismo que acarrean es patógeno.
Aquí, por ejemplo, les menciono algunas bacterias como Streptococcus pneumoniae y Neisseria meningitis, que en términos generales los consideramos como bacterias patógenas graves. Streptococcus pneumoniae es causante de neumonía y Neisseria meningitis es causante de meningitis, principalmente estos dos, de ahí sus nombres. Entonces, pero hay personas que son capaces de tener a la bacteria con ellos y ser portadores, es decir, ellos no desarrollan la neumonía, no desarrollan la meningitis, pero que sí se la transmiten a otras personas y las otras personas sí desarrollan las enfermedades. Entonces, eso es el ejemplo del estado portador. Es posible que la microbiota permanezca por periodos cortos o amplios. El estado deseable sobre la microbiota es el equilibrio, porque una alteración en la microbiota nos causa problemas. La microbiota inicial se adquiere durante el nacimiento y después del mismo, y va cambiando conforme pues también el cuerpo va cambiando. Las condiciones fisiológicas como el pH local influyen en la colonización y en el equilibrio mismo de la microbiota. Los factores de adherencia contrarrestan el lavado mecánico, es decir, las microbiotas, los microorganismos que conforman microbiota, se encuentran adaptados, por ejemplo, para sobrevivir o no ser básicamente barridos de manera sencilla por los elementos mecánicos como el lavado. Es decir, el hecho de que nos echemos agua en el cuerpo no implica que todas las bacterias son barridas, sino que tienen capacidad de adherencia a nuestras células para evitar que aspectos mecánicos como el limpiarnos o echarnos agua sean fáciles para poder deshacernos de ella. Es más, no buscamos deshacernos de ella, necesitamos de ella. Entonces ella está adaptada para poder sobresalir o salir adelante a pesar de que nosotros tengamos la práctica del baño diario o de la limpieza. La capacidad para competir por los nutrientes constituye una ventaja, es decir, la microbiota, al tener una capacidad competitiva en donde lleva la ventaja contra otras bacterias o hongos, parásitos, etc., hace que sea defensora de su territorio, es decir, básicamente protege nuestro cuerpo de la colonización de microorganismos extraños, como pues compitiendo por los alimentos, en donde ella tiene la ventaja, está mejor adaptada a nosotros, de manera que ella permite que los microorganismos nuevos que quieren entrar o formar parte de nuestro cuerpo tengan una desventaja y por ende terminen muriendo de inanición, es decir, terminan muriendo porque no tienen los recursos. ¿Por qué? Porque ella ha consumido los recursos antes de que los otros la utilicen. De ahí también en la situación de espacio están mejor adaptadas a nosotros, por ende ellas se adhieren mejor y compiten por los espacios contra los microorganismos nuevos que son posibles invasores y posiblemente dañinos. Entonces la microbiota en ese sentido es territorial, pelea por su sitio, por su espacio y evita que otras bacterias nuevas, potencialmente patógenas, es más fácil comprenderlo con el ejemplo de bacterias, puedan entonces parasitarnos o puedan invadirnos, ¿ya? Entonces nos funciona en ese sentido como un mecanismo de defensa. Mecanismos de transmisión de los microorganismos. Bueno, los mecanismos de transmisión se refieren a esas estrategias que pueden usar los microorganismos para transmitirse, como su nombre lo dice, para pasarse de un huésped a otro. Hoy en día tenemos la situación con lo de la pandemia, que por eso utilizamos mascarilla, porque utilizamos alcohol gel, porque tenemos que existe un mecanismo de transmisión de contacto directo y un mecanismo de transmisión aéreo, que es un contacto indirecto. Entonces, ya tienen dos ejemplos ahí sobre mecanismos de transmisión. Entonces, los mecanismos de transmisión son las maneras en las que se transmiten los microorganismos. Entonces, ahora, estos varían según ciertos factores. Por ejemplo, por la vía de eliminación. Es decir,
No es lo mismo una vía de eliminación de un microorganismo, por ejemplo, a través de las vías urinarias o a través de elementos un poco más cerrados. Entonces, en donde se elimine el microorganismo, por donde se libere, entonces eso hace que sea más o menos fácil para poder transmitirse el microorganismo. La resistencia al medio exógeno, es decir, la capacidad que tenga el microorganismo para sobrevivir a los ambientes externos. Hay microorganismos como algunas bacterias como Clostridium tetani que tienen incluso la capacidad de sobrevivir por décadas en el ambiente externo, mientras que otros como por ejemplo Trichomonas vaginalis son parásitos. En este caso Trichomonas vaginalis es un parásito que no sobrevive mucho tiempo en el ambiente externo porque necesita de humedad. Entonces con el sol la temperatura se puede secar la secreción en donde se encuentra y fácilmente morir. Entonces la resistencia o la capacidad que tenga para sobrevivir al medio externo es un factor determinante para que sea capaz o no de transmitirse. Según la puerta de entrada, es decir, para que pues exista mayor o menor ventaja en cuanto a la transmisión, depende también por dónde tenga que entrar. No es lo mismo, por ejemplo, que un microorganismo simplemente necesite contacto con la piel o que necesite, por ejemplo, en el caso de las infecciones de transmisión sexual, que necesite el contacto directo de mucosa a mucosa. Entonces, estamos hablando que pues eso favorecería o limitaría la puerta de entrada, favorecería o limitaría la capacidad de transmisión del microorganismo en cuestión. La cantidad de agente infectante, es decir, hay microorganismos que con poca cantidad son suficientes para enfermar a una persona, mientras que otros microorganismos necesitan grandes cantidades del mismo para que se produzca dicha enfermedad. Entonces, la cantidad de agente infectante es también un factor determinante para que pueda existir o no transmisión. Entonces, los mecanismos de transmisión son tanto directos como indirectos. Dentro de los directos, como su nombre lo dice, tenemos entonces el contacto, el mordisco. Por ejemplo, el virus de la rabia necesita que exista un arañazo o un mordisco por vía transplacentaria de la madre al producto, a través de un arañazo o a través de la vía aérea. Pero en este caso, cuando estamos hablando de básicamente cercano, es inferior a 1 metro. Eso sería una vía directa. Una vía indirecta es cuando básicamente el microorganismo pasa primero por un elemento antes de llegar hacia el huésped. Entonces, por ejemplo, es que pase primero al suelo y que desde el suelo o desde el polvo se pase hacia la siguiente persona. A través del agua, es decir, que el microorganismo tiene que pasar primero por el agua y luego llegar a nosotros, o por los alimentos. Esto también tiene que ver con el tiempo, no solo se llama indirecta, no solo porque tiene que pasar por un elemento antes de llegar al huésped, sino también por el lapso de tiempo que ocurre entre el huésped 1, pasar por el elemento interviniente para llegar al huésped 2. Entonces, eso es lo que determina si es una transmisión directa o indirecta. Por alimentos, por fomites, por ejemplo, que el microorganismo en cuestión se encuentre, por ejemplo, un herpes. Un herpes simple se puede transmitir por compartir tazas o vasos en la casa, que por ejemplo viene alguien, o tenedores, viene alguien, bebe agua y deja ahí el vaso y tiene herpes labial. Entonces, los demás que sigan bebiendo de ese vaso se van a contaminar con el herpes. Eso es transmisión indirecta por fomite, es decir, el vaso pasó ahí unas horas, y luego vino alguien más, bebió agua y así es como se transmitió el herpes. Entonces es una vía de transmisión indirecta. Pasó por un elemento antes de pasar al siguiente huésped y pues pasó después de un lapso de tiempo. Eso es una transmisión indirecta. Por vectores, como por ejemplo el dengue, que se transmite a partir de un vector. En este caso es Aedes aegypti, un zancudo. Entonces esa es transmisión por vectores, pero vamos a ver aquí un poquito más amplio. La transmisión directa, o sea, por contacto, es decir, como la transmisión sexual,
un contacto directo de mucosa a mucosa para que el microorganismo en cuestión se transmita hacia el otro huésped. La contaminación con secreciones, como por ejemplo heces, orinas o mucosas. Es decir, hay un contacto directo con las heces o con la orina. Y esto también tiene que ver con nosotros en la situación de la manipulación de las muestras de los pacientes. Por eso la utilización de medidas de bioseguridad para no tener contacto con todos estos elementos que son potencialmente para nosotros transmisores de agentes patógenos. La transmisión intrapartum, que es pues en el momento del parto, que pasa el microorganismo de la madre al producto. Por ejemplo, gonorrea. Madres con infecciones de gonorrea o madres con infecciones de Trichomonas vaginalis pueden pasar al producto y el producto padecería las enfermedades concernientes a estas, como por ejemplo los, los, los recién nacidos con problemas oftálmicos por Neisseria, o las pacientitas recién nacidas con problemas de Trichomonas vaginalis porque su madre estaba infectada con Trichomonas vaginalis. Entonces, eso sería una transmisión intrapartum, es decir, el recién bebé, el recién nacido, se infecta en el momento del parto, a partir del canal vaginal, que era el que se encontraba contaminado. Eso es una transmisión directa por contacto. Transmisión directa pero aérea. Esta, como les mencionaba, tiene como característica que se da por una transmisión en donde hay una distancia menor de 1 metro. Hay dos tipos de gotitas que se producen, que son las de Flush y las de Wells. Las de Flush son las gotas o partículas salivales más gruesas, más pesadas y que caen más rápidamente, es decir, no viajan tan largo, están bien cercanas a la persona que las produce. Mientras que las gotitas de Wells son más finas, son de menor tamaño, por ende quedan más tiempo suspendidas en el aire y pueden alcanzar hasta el metro. Entonces, los dos tipos de gotas que se producen al hablar, al estornudar, entonces forman parte de la transmisión directa aérea. Estas están influenciadas por los factores ambientales como la temperatura y humedad. A mayor temperatura, las gotitas se evaporan más rápido, duran menos tiempo, y si hay mayor humedad, pues entonces sí duran mucho más tiempo. La susceptibilidad del huésped, es decir, la otra persona, qué tan susceptible es para adquirirlas y enfermarse. La cantidad de agente que esté emitiendo a través de estas gotitas respiratorias, la cantidad de agente que se esté emitiendo también es un factor determinante para que se produzca o no la transmisión, y las condiciones de hacinamiento, es decir, aquellos espacios cerrados muy pequeños para la cantidad de personas, entonces sí sería un factor determinante para que se pueda dar transmisión directa por vía aérea de microorganismos causantes de enfermedades, como por ejemplo la gripe. Un ejemplo bien claro es casa. En la casa, cuando llega la gripe, les da a la mayoría de los que viven ahí. ¿Por qué? Pues porque estamos en contacto muy estrecho, se están produciendo las gotitas de Flush y de Wells, y entonces conforme más estornudamos, etcétera, aumentamos la cantidad de la gente en el aire y entonces se da la transmisión de manera más factible. Dentro de la transmisión indirecta, entonces, como ya les mencionaba, este es el que se produce cuando hay una especie de intermediario y el tiempo que pasa pues es un poco prolongado. Esa es una transmisión indirecta. Dentro de las circunstancias que influyen en la transmisibilidad e infección entran otros aspectos como la patogenicidad, que es la capacidad que tiene un microorganismo para causar una enfermedad, una patología. La virulencia es el grado de patogenicidad, es decir, qué tan severo puede ser para causar una enfermedad. El organotropismo, que se refiere a esa preferencia, predilección o capacidad del microorganismo para unirse a una célula en específico. La capacidad de mutación, porque de esta manera pueden invadir el sistema inmunológico. Poco a poco vamos a ir comprendiendo esto, de que los microorganismos pueden y tienen estrategias
para poder evadir nuestro sistema inmunológico y causarnos la enfermedad, y el medio, las situaciones o los elementos que se encuentran en el medio que pueden favorecer o no a que se produzca la enfermedad. Finalmente, hagamos esta reflexión. Hagan aquí una pausa y lean la reflexión para ustedes. Les dejo a través de este enlace una lectura adicional de un capítulo de una microbiología para que lean un poquito más sobre los microorganismos. Esta es la tabla de la actividad de esta semana, en donde vamos a realizar un mapa mental sobre microorganismos. La idea central es microorganismos. Ustedes pueden ir desplegando las ideas secundarias como ustedes quieran. Por ejemplo, clasificación, formas de multiplicación o división, transmisión directa e indirecta, y todos los elementos que he mencionado aquí en la clase. Si ustedes gustan, lo pueden tomar como ideas secundarias y así a su vez van ampliando en ideas terciarias acerca de los microorganismos. Esta evaluación es sumativa y tiene un 15% del laboratorio 1 del cómputo 1. Les dejo los recursos complementarios. Obviamente a través de aquí del video no los pueden ver, pero sí tienen en PDF esta clase que dice clase en PDF dentro del módulo de la semana. Preguntas o consultas las podemos resolver a través del foro de consulta semanal o a través del grupo de WhatsApp que tenemos de nuestra materia. Feliz semana.